Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape, amor que transforma. Y amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros a través de Facebook o de YouTube, sean bienvenidos y gracias por estar aquí. Continuando con nuestro estudio del libro de Efesios y ya estudiando el capítulo 4, que hoy vamos a ver un tema muy interesante y pues qué bueno que has estado al pendiente. Y si no, pues te invito, ¿verdad?, a que te metas a nuestra página de Facebook, Ágape Amor que Transforma. También tenemos el perfil Ágape para que puedas checar las lecciones anteriores que se están subiendo cada semana y que le puedas dar like, compartirlo, checarlo y a lo mejor ponerte al corriente si algunas cosas no has visto respecto a esto del estudio de Efesios, ¿verdad? Entonces, pues qué padre que ya estás aquí con nosotros y que vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Así es que antes de seguir vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos revele y que nos enseñe esta palabra de parte de Dios. ¿Me acompañas? Papi, gracias te damos por este tiempo y gracias te damos siempre por tus bondades. Gracias, Señor, por cada detalle que recibimos de ti y aún lo que no hemos recibido. Gracias. En esta hora pedimos a tu Espíritu Santo que nos enseñe esta palabra, que nos revele, que nos muestre y que nos guíe a caminar en ti, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Habla a nuestros corazones. Disponemos todo para recibir de ti. Y gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues, como te decía, ya estamos estudiando el capítulo 4 del libro de Efesios. Y ya vimos los primeros versículos que nos hablaban de la unidad, de una misma fe, un mismo bautismo, de todo lo que Pablo les está enseñando a los efesios, porque decíamos que los primeros 3 versículos era la revelación que Pablo le pedía a Dios que a los efesios, que tuvieran un espíritu de revelación para que supieran lo que son y lo que tienen en Cristo Jesús, las riquezas de su gracia. Pero ya a partir del capítulo 4 vemos pues elementos de la vida cristiana práctica, empezando por este aspecto de la unidad, de trabajar en una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, y que Pablo hacía la comparativa de la iglesia como el cuerpo de Cristo y también como un edificio, porque habla mucho de ser edificados. Y entonces, ya específicamente hablando de esto, mencionábamos la lección anterior respecto a el hecho de trabajar en el cuerpo de Cristo, el llamado a trabajar. Y que vamos a estudiar 5 aspectos importantes. El primero ya lo vimos la vez pasada, donde Pablo hacía notar que los dones son dados por Dios o por Cristo a la iglesia. Ajá. En este punto vemos que Dios nos da dones para la iglesia también, para edificar, para trabajar, para crecer en unidad, para crecer juntos a la medida de Cristo. Ahora, hay otros 4 puntos. Y hoy vamos a estudiar 2, porque vamos a hablar de cuáles son estos dones ministeriales que Dios ha dado y cuál es la estrategia de Dios para la edificación de la iglesia. En eso vamos a estudiar hoy y los otros los vamos a dejar para la siguiente. Pero vemos entonces que Dios nos da estos dones. Él es, a través de Cristo los tenemos, todos los miembros de la iglesia, todos los cristianos los tenemos, y que es para, dice, llenarlo todo en todo, para la plenitud, ¿verdad? Para edificar al cuerpo de Cristo, para llegar a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, para que crezcamos, dice, en la unidad de aquel que es la cabeza, y para edificarnos en amor. Todo para esto Dios dio dones, para ser edificados, ¿verdad? Entonces, pues ahora vamos a ver, y bueno, no solamente hablamos de un crecimiento interno, en lo personal, de ser como Jesús y mejorar y todo, sino también hablamos de crecer como iglesia en número, ¿verdad? Y que más creyentes y más personas se acerquen a Cristo y entreguen su vida a Él. Esto trae una expansión en estos 2 sentidos. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de estos dones ministeriales. Y vamos a ver los versículos de Efesios 4, 11 y 12. Dios da dones a los miembros de la iglesia para crecimiento y edificación de la misma, así como para el cumplimiento de su voluntad. Continuando con los elementos derivados de esta parte de la escritura respecto a lo que el apóstol Pablo dijo a los efesios, vamos a empezar a ver esto de los dones.
Pero si quieres, acompáñame nada más a Efesios 4, 11, 12 para que leamos los versículos sobre los cuales vamos a estar estudiando esta clase, este mensaje. Fíjate, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, de aquí vamos partiendo para entonces ver cuáles son esos ministerios. Primero vamos a hablar de los apóstoles. Dios ha dado a su iglesia apóstoles para que se complete la edificación del cuerpo de Cristo. La función de ellos no es establecer una nueva doctrina, sino extender el evangelio a nuevas regiones. Vamos rápidamente a Romanos 15, 18. Romanos 15, 18. Dice, aquí está escribiendo el apóstol Pablo, dice: porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, no para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a verlos, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que hace un apóstol: extender el evangelio a otras regiones, ¿verdad? Más allá de su comunidad. ¿Qué hace al extender el evangelio? Porque fíjate, voy a repetir esta parte. La función de ellos no es establecer una nueva doctrina, sino extender el evangelio a nuevas regiones, como respaldando la evangelización con prodigios y milagros, fundando congregaciones para cuidarlas y supervisarlas, estableciendo ancianos, velando sobre la sana doctrina y la visión de Dios, encaminando a sus miembros a la santidad y a la unidad de la iglesia, y siendo autoridad y cobertura general sobre los presbiterios y las iglesias formadas, etc. En el Nuevo Testamento, y bueno, estas son las principales funciones del apóstol, ¿sabes? Y lo que hace más es abre iglesias y cuida a los pastores y los está formando y los está guiando. Entonces, es parte de la función apostólica. En el Nuevo Testamento se observa cómo los discípulos fueron llevados al nivel de apóstoles, ya que al predicar el mensaje de salvación no solo a los judíos, sino también a los gentiles, empezaron a formar iglesias que cuidaban para mantenerlas firmes en la fe. Ellos fueron testigos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y recibieron de él personalmente la doctrina que más adelante predicaron con fervor. Después del Pentecostés, Dios levantó otros apóstoles como Pablo, Bernabé, etc. Ellos, junto con los 12, establecieron el fundamento de la iglesia para todos los siglos según la revelación que recibieron del Señor. Esta función fundacional ya fue establecida una vez y para siempre por los apóstoles y profetas del primer siglo. Y mira, nada más como referencia vamos a Efesios 2:20, que ya lo hemos estudiado, dice la palabra: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Gálatas 1, del 8 al 9, dice la palabra: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. O sea, que la doctrina está fundamentada en esto, en lo que los apóstoles, como el apóstol Pablo, estableció, que es lo que estamos estudiando, el misterio que para ellos fue revelado en ese tiempo, pero para nosotros ya no es un misterio, ahora es la base de nuestra fe, la base de nuestro evangelio, y sobre eso vamos siendo edificados en amor. Y es sobre lo que dice la palabra, la obra de Cristo, y de aquí no hay más.
De aquí no hay más a dónde hacerse, ¿ok? Por eso dice, si alguien les predica algo diferente a esto, que sea maldición, aguas, porque no es de Dios, ¿verdad? Entonces, cualquier cambio agregado u omisión a lo establecido por ellos es inadmisible. En la actualidad, Dios sigue levantando apóstoles con el corazón y llamado para poder cumplir esta función. Entonces, estos apóstoles son personas que siempre van a seguir evangelizando, ¿verdad? Siguen compartiendo con prodigios y milagros, fundan congregaciones, cuidan a sus pastores, las supervisan, establecen ancianos, velan sobre la sana doctrina, encaminan a los miembros a la santidad y a la unidad de la iglesia. Entonces, son autoridad y cobertura general sobre las iglesias que se han formado, ¿ok? Entonces, esto es lo que hacen los apóstoles. Un pastor que empieza a multiplicarse y a formar iglesias, pues sube al nivel de apóstol, bueno, no que sube, pero pasa al nivel de apóstol, y entonces ya su función ya va no solo sobre una congregación, sino sobre varias, igual estableciéndolo como lo hacía el apóstol Pablo, ¿ok? El número 2 nos habla de los profetas. Estos son aquellos que hablan la palabra de Dios de manera directa y específica sobre una persona o grupo de personas. Podemos observar en el Nuevo Testamento dos tipos de profetas. Uno al estilo de Ágabo, que recibía del Espíritu Santo revelación específica sobre personas, circunstancias y hechos. Vamos a verlo en Hechos 11, dos casos de donde se habla de este profeta Ágabo, Hechos 11:27. Dice, del 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces aquí Ágabo profetizó esta hambruna y entonces los hermanos ayudaron, y que sí sucedió. Y otro aspecto en el 21, 10, 11, Hechos 21, vamos a ver otra participación de este profeta. Dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. O sea, aquí este profeta era usado con palabra específica, con situaciones específicas. Un poco hablábamos ya de la palabra de revelación, ¿verdad? La palabra de conocimiento, y así profetizaba y hablaba, Dios lo usaba. Ese es un estilo. Otro estilo está, tenemos a Bernabé, a Silas, a Judas, quien inspirados por el Espíritu Santo ministraban palabras de consolación y edificación a los santos. Este Judas no es el Judas que se ahorcó, el que traicionó a Jesús. Este ya es otro Judas, porque en ese tiempo también era un nombre común. Hablamos de Judas, el que escribió el libro que está antes de Apocalipsis, y dicen que era hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, Judas. Entonces ese es otro Judas. Hechos 15:32, vamos a verlo rápidamente. Mira cómo ellos exhortaban la palabra. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. El 11:22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y 13:1, 22 y 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos los que con este propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Ok? Entonces aquí vemos estos profetas. Los profetas muchas veces se movían con los apóstoles y eran canales de revelación. Mira, en Efesios 3:5 vemos este mensaje. Dice el apóstol Pablo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, aquí dice que los profetas recibían esta revelación. Este ministerio, en los dos estilos señalados, sigue vigente en la iglesia de hoy, hasta la segunda venida de Cristo, y es fundamental para la edificación de la misma, la consolación de los santos, como también en la administración de la grey en palabras de ciencia y sabiduría, perfeccionando a los santos para la obra de ministerio. Ok, los profetas aquí son usados para dar palabra de Dios, ya sea palabras específicas, del don de palabra de conocimiento, el palabra de sabiduría, o una palabra profética pues como una prédica, ¿sabes? Como una enseñanza, como algo que viene de parte de Dios para, pues, edificar a la iglesia. Ya en los dos estilos se sigue dando. Yo conozco a grandes predicadores que son profetas y tienen enseñanzas, la verdad, muy, muy, muy padres, que te van guiando porque se preparan y Dios los usa increíblemente. Entonces, es parte de lo que también Dios da a ciertas personas en este don de ministerio, ¿verdad? De ser profetas. El que sigue son los evangelistas. Esta palabra se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 21:8 se refiere a Felipe. Mira, vamos a ver rápidamente cómo hacen referencias. Hechos 21:8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces, hablando de evangelistas, ¿verdad? En 2 de Timoteo 4:5 se refiere a Timoteo. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ok? Y Efesios 4:11 es lo que acabamos de leer, cuando dice: uno constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. Entonces aquí se menciona más en un sentido genérico. Los evangelistas estaban bajo el ministerio apostólico. Felipe andaba con Pedro y Juan, y Timoteo con Pablo. Tenían autoridad delegada por ellos y formaban parte de su equipo. Eran sus colaboradores, sus brazos de extensión. Evangelizaban, bautizaban, sanaban, fundaban iglesias, establecían ancianos, transmitían la doctrina de los apóstoles, etc. Por lo que su ministerio no se limitaba al perfil de lo que hoy se denomina evangelista en el ambiente cristiano. En 2 de Timoteo 4, del 9 al 20, Pablo menciona a otros colaboradores suyos, que está entre ellos Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, Priscila y Aquila, Erasto y Trófimo. Y aunque no se refiere a ellos como evangelistas, cumplían una función similar a la de Timoteo. Y mira, aquí en Tito 1:5 dice, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces aquí Tito está haciendo esta labor de evangelista, ¿verdad? Ahí en esta iglesia, y no solo para eso, sino también para establecer ancianos, y dice aquí, para corregir lo deficiente. Y aquí hay una palabra muy buena de todo esto, ¿verdad? Como Pablo le está dando estas instrucciones a Tito, y que la mayoría de ellos era lo que hacía. El evangelista tiene la facilidad de compartir el mensaje de salvación, así como de transmitir la obra redentora de Cristo en su mensaje. Entonces, la principal característica es que saben compartir el evangelio y las buenas noticias de salvación. Hay gente que se le da, apenas está hablando con alguien y ya está compartiendo el evangelio, pero su ministerio no está limitado solamente a predicar el evangelio, sino también dentro de las iglesias hablábamos de bautizar, sanar, fundar iglesias, establecer ancianos, transmitir esta doctrina, ¿sabes? También ellos lo pueden hacer. También un evangelista puede predicar la palabra, o sea, no está limitado solamente a compartir afuera a los incrédulos, sino también dentro de la iglesia, porque aguante que todo es parte de la edificación. Entonces hay gente que tiene este ministerio específico de predicar y de compartir, ¿ok? Y el que sigue son los pastores y maestros. Pastor y maestros es el mismo ministerio. El versículo 11 dice: a otros pastores y maestros, y no dice a otros pastores y a otros maestros. En el griego original dice exactamente lo mismo. Pastor es una palabra alegórica con referencia a los creyentes como ovejas.
La palabra literal sería maestro. Actualmente, por el frecuente uso de esta palabra, ya tiene un significado independiente. O sea, como que algunos han hablado de los 5 ministerios, unos son pastores y otros maestros. Pero aquí realmente la esencia es que el pastor es maestro también. Van de la mano. En 1 Timoteo 3:2, Pablo señala que el don que se requiere para ser establecido como presbítero de la iglesia es que sea apto para enseñar. Mira, vamos rápidamente a 1 Timoteo 3:2. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí lo dice. Si comparamos Hechos 20:17 con el versículo 28 y 32, vamos rápido. Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, hablando de los ancianos. Mira, el 28 dice, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí se refiere y da el término de obispos. Y el 32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, si vemos estas diferencias, notamos que la función de los presbíteros, bueno, aquí lo maneja como presbíteros, pero hablamos de ancianos o obispos, es pastorear y enseñar a la grey. Según el don, son pastores y maestros. Según el cargo, son presbíteros o obispos. La función principal deriva en enseñar sana doctrina y cuidar a la congregación a fin de recibir, creer, obedecer y vivir la palabra, creciendo al nivel de Cristo. O sea, esto es importante porque el pastor sí cuida a las iglesias, cuida a la iglesia que Dios ha puesto en sus manos, pero también les enseña sana doctrina, ¿sabes? Y no es la primera vez que he escuchado, porque en varias enseñanzas he escuchado eso, que realmente el pastor tiene una habilidad para enseñar, para ser maestro, para impartir la doctrina, ¿verdad? Y que aquí puedes ver que van complementadas las dos, no están separadas, pastores y maestros. Entonces, es parte de eso, de cuidar a la grey, pero también enseñarle en la sana doctrina, basada en la palabra de Dios, ¿ok? Estos son los 4 principales ministerios. Hay muchos más ministerios, pero esto es hablando de los principales que están como, en este caso, al frente de la iglesia, que son para servir a la iglesia y no servirse de la iglesia. Hoy en día ha cambiado mucho el concepto y a veces el pastor o el apóstol lo invitan a una iglesia y es el que no mueva nada, que no haga nada y siéntelo en el lugar más privilegiado. No, él también es un servidor, es un siervo y va a servir a la iglesia. Su chamba ese día es servir a la iglesia a la que lo invitan o en la que él está o en la iglesia donde él está al frente, ¿sabes? Pero a veces hemos cambiado los conceptos como en rangos, como en posiciones acá de poder o no sé, y no, todos somos siervos de Dios para servir a la iglesia. Y a mí me ha tocado llegar y chambear y poner, conectar, sacar, barrer y todo, porque seguimos siendo siervos. Y eso es lo importante. Atendemos a la iglesia, pero también cuando es la oportunidad, nos toca chambearle y lo hacemos con todo nuestro amor, porque es para Dios, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la estrategia de Dios para la edificación de la iglesia? En este versículo, y mira, nada más lo vuelvo a leer, que es el versículo 12 de Efesios 4, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este versículo Pablo señala que la función conjunta de estos 4 ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra clave aquí es perfeccionar. En el griego se dice para el catartismos de los santos. Catartismos es un sustantivo. Por eso la versión antigua en la Reina Valera dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esta es la única ocasión en que se usa esta palabra como sustantivo en el Nuevo Testamento. Hay otras versiones que la traducen como a fin de capacitar a los santos, por ejemplo la Biblia de las Américas. Y hay otras más, ¿verdad? Catartismos viene del verbo catartisein.
el cual es usado 3 veces en el Nuevo Testamento, traducido como remendar. Mira, aquí hay varios versículos que respaldan esto, pero a lo que quiero llevarte, mira, vamos a ver, por ejemplo, aquí, hablando de remendar, Mateo 4:21, aunque la traducción en el original va a llevar a esto, al catartismos, ¿ok? Entonces, Mateo 4:21 dice: pasando de ahí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. A eso se refiere que, hablando de catartismo, ¿verdad? Como remendar, como perfeccionar en Mateo 21:16, Lucas 6:40, preparar, Romanos 9:22, Hebreos 10:5, y mira, vamos a ver, por ejemplo, Hebreos 10:5. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste. Así. Más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, aquí está referido en preparar. Ajá. Restaurar, Gálatas 6:1. Hacer apto, Hebreos 13:21. Si tú puedes checarlas después estas citas, te vas a dar cuenta cómo habla de esto. Aquí dice de no me preparaste ofrenda. Y entonces, en el original está enfocado a este sustantivo en griego que es catartismos. Ajá, que es preparar, que es remendar, que es capacitar. Ajá, que es el mismo que usa Pablo para decir cuál es la función de estos 4 ministerios para capacitar, para preparar, ¿ok? En Mateo 4:21 dice, remendaban las redes, es decir, las dejaban listas para ser usadas el próximo día. También cuando un barco estaba completo y bien equipado, listo para zarpar, decía que estaban catartismos. Es lo que te digo. O sea, hay varios significados, pero la esencia es la misma. Otro uso de esta palabra era para referirse a la tarea de un capitán que cuando recibía a 100 reclutas, debía entrenarlos, capacitarlos, equiparlos y transformarlos en soldados adiestrados para la guerra. Entonces, esta es la función principal de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Capacitar, entrenar, formar, edificar, perfeccionar, equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Según la estrategia de Dios, el crecimiento y la edificación de la iglesia no se realiza exclusivamente por el ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino a través del ministerio de todos los santos. O sea, todos los que servimos en la iglesia es para la edificación de la iglesia. Estos los menciona como dones de ministerio, ministros específicamente con este don para hacerlo. Hay gente que tiene el llamado para ser pastor, para ser profeta, para ser apóstol, para ser evangelista. Hay gente que hace la función, pero no tiene ese llamado, no tiene esa pasión. Es pastor, pero no tiene ese llamado, no se ve eso. Es evangelista, pero le falta ahí algo más. Pero aquí ya Dios da estos regalos específicos para que crezca el reino. Si tú tienes alguno de estos dones y lo puedes echar a andar, si lo puedes llevar a cabo, gloria a Dios, Él te va a estar llevando a que tú vayas aprendiendo, caminando y creciendo en conocer todo eso. No es fácil, no es fácil, por ejemplo, en mi caso ser pastor, pero he estado aprendiendo muchas cosas y creciendo más en el conocimiento de Dios. Pero es el proceso y que cada día yo confirmo de parte de Dios este llamado, aunque pues paso por pruebas, paso por luchas, también paso por victorias en Cristo, y eso me va llevando a entender y a afirmar cada día más este propósito y este llamado, ¿ok? Como conclusión, la importancia de entender el propósito de los dones ministeriales es una motivación para caminar en el llamado que cada uno de nosotros tenemos en Cristo, pues todo cristiano, tú y yo, somos discípulos, somos santos, y aparte un obrero del Señor, es decir, un ministro, somos un servidor. Por lo tanto, tiene un ministerio que cumplir, el cual consiste en trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo. Esto comprende la evangelización, el discipulado y cualquier otro servicio que contribuya al cumplimiento del objetivo y de su misión en el mundo. Es por eso que la función principal de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
y pastores maestros es formar, capacitar, equipar y ordenar a los santos para que cumplan ese ministerio. Comprendiendo este principio, para Pablo, toda la iglesia era como un gran seminario y cada creyente un seminarista preparándose para cumplir su ministerio, donde los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros son los profesores de ese seminario. La iglesia no es un crucero de placer en el cual algunos pocos conforman la tripulación y el resto son los pasajeros que van al cielo, quienes esperan ser servidos por los empleados de la nave, sino que alegóricamente es un barco de guerra, en el cual todos los que embarcan son tripulantes y no hay ninguno pasajero, pues todos están para servir, ¿ok? Entonces, realmente todos en el cuerpo de Cristo, todos en la iglesia, debemos servir y tener esta función de servir y de darlo. Y aunque no todos son llamados a ser maestros, ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, pero sí todos somos llamados a servir y edificar juntos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Que, bueno, yéndonos al versículo para recordar que precisamente son estos dos versículos que estudiamos, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos claros estos conceptos y que tú le pidas a Dios ese discernimiento para saber tú en qué eres llamado a servir en el cuerpo de Cristo. Y ya hemos hablado que no solo es dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia. El evangelista, su campo de acción es más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, por ejemplo. Entonces, no todos tenemos que estar adentro. Hay unos que están afuera, otros adentro, pero todos sirviendo a la obra del ministerio, ¿ok? Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida y vamos a darle gracias a Dios por eso. Papi, gracias te damos por lo que hemos aprendido en este día. Gracias por lo que nos has enseñado. Habla a nuestros corazones, edifícanos en ti, Señor, y llévanos, Padre. Y yo te pido que tú traigas discernimiento y le muestres a cada uno de mis amigos y hermanos que nos ve cuál es su llamado, cuál es su don de ministerio, su función para servir, y que tú obres poderosamente en sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo. Alabamos y adoramos tu nombre. Y bendice a tu amada iglesia, Señor, y a cada uno de nuestros amigos que nos ven. Sé tú con ellos esta semana, este tiempo. Tu gracia sea levantando, fortaleciendo, trayendo dirección, trayendo gracia, Señor. Yo les bendigo y declaro tu presencia sobre cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amados. Pues les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Sigamos creciendo con esto. Nos vemos la próxima semana. Estate atento, ¿verdad? Y que Dios te bendiga mucho. Nos vemos hasta la próxima.